a Carlos Cornejo, que ya llega para comentar. Un día bien maleado nos ha tocado, de verdad. Yo creo que el día que dijimos Perú de miércoles, entonces todos los miércoles se me daron en que hay un montón, ¿no? Perú de miércoles, sí, definitivamente. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas noches. Estamos con Lías así, Jorge Bayón Artaza, los saludo, Perú de miércoles. Estamos esperando solamente a Carlos Cornejo y como tú dices, tenemos una jornada sumamente cargada, sobre todo por todo lo que ha acontecido en el Congreso de la República, en medio de esta convocatoria de paralizaciones, en algunos sectores, en algunas facciones, todavía no hay claridad respecto a la dimensión que podría cobrar la protesta o la jornada convocada para el día de mañana. Sin embargo, por ejemplo, se han unido algunos gremios, los bodegueros, comerciantes, alguna facción de construcción civil, los propios conductores de transporte público, unas facciones también. O sea, todavía y que nos escriban las personas que de repente están en TikTok y nos comenten si creen que este paro va a ser total, nacional, cómo es en la zona donde viven, si de repente están preocupados por el tema de los mercados. Algunos mercados han anunciado que van a abrir hasta más tarde hoy para que las personas no se queden sin productos, si sus hijos van al cole o no, porque lo que siempre ocurre es que Minedu, silencio, ¿no? O sea, ha dejado a los colegios a su libre albedrío. Claro, y eso en realidad puede sonar a broma, pero no es broma, ¿no? Porque algunos por ahí dicen, están esperando que sean las 6:30 de la mañana para recién anunciar a través de sus canales de Twitter, por ejemplo, que se suspenden las clases y va a ser todo virtual, ¿no? Pero esto en realidad es una tremenda irresponsabilidad de una institución como el Ministerio de Educación, porque digamos que se tienen que dar directivas claras respecto a salvaguardar la integridad de los menores de edad, los menores en edad escolar, ¿no? Entonces, además hay un respeto por el trabajo de los maestros y maestras también, que preparan su clase, que tienen que adaptarla en todo caso a la virtualidad. Tiene que haber también un respeto por el desplazamiento de ellos, si se van a poder o no desplazar y poder coordinar anticipadamente qué va a pasar con los niños y niñas. Entonces, los colegios particulares han ido tomando sus decisiones según sus criterios, claro. Y en el lado público, ojo, Jorge, no es tan sencillo como que decidan o no, porque esos son servidores públicos que dependen de lo que diga su DREL, en este caso DREL Lima, que es el lugar donde se ha anunciado mayor movilización, para saber si no van, si ellos deciden autónomamente cada colegio, les descuentan el día, ¿no? De pronto les pueden descontar el día por no ir a trabajar. Y los padres y madres de familia también tienen una organización que hacer en casa, ¿no? Y los niños y niñas pueden estar siendo expuestos al peligro. Por lo pronto, el Ministerio de Educación se ha convertido en eco del Ministerio del Interior, ¿no? Bueno, es otra cosa que ha pasado. Y no solamente el Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, Salud, el Instituto Geofísico del Perú, el Ministerio del Ambiente y otros ministerios se han sumado a una especie de cadena, ¿no? De cadena en Twitter respecto a que aquí no pasa nada, ¿no? O no va a pasar nada, porque eso es más o menos el mensaje que se quiere dar, ¿no? En medio de las convocatorias que se están desarrollando ya desde hace varios días, que tienen que ver con la jornada de los próximos 3 días en realidad, pues ha habido como un canto al unísono respecto de todas las instituciones, y es algo gravísimo en realidad, porque se están traspasando en algunos casos ya la propia estrategia comunicacional de las instituciones, ¿no? Cada institución, cada cartera es, entre comillas, autónoma en el sentido de cómo gestiona sus propias comunicaciones y su relación con el público externo. Y esto, en esta jornada en particular, no ha pasado, ¿no? Es una cosa delirante, ¿no? Por ahí alguien dijo el gran hermano. Y sí, es una cosa como de una realidad así perversa, ¿no? Distorsionada. Leer a CERFOR, leer a OEFA, leer al Instituto Geofísico del Perú diciendo, hemos instalado el GOREX, equipo para luchar contra los extorsionadores, en un copy y pega de los mensajes del Mininter en todas las cuentas del Estado peruano, que no tienen absolutamente nada que ver con ese tema. Y ojo, hay una flojera de la patada también, pues ni siquiera han adaptado el mensaje, el copy y pega, y de pronto tú lees al Ministerio de Educación diciendo, hemos creado el GOREX, o sea, el Ministerio de Educación crea grupos policiales. Y esa cuestión incluso genera confusión, porque lo que han hecho, claro, es lo que tú dices, ¿no? Copia y pega el pantallazo que ha salido probablemente del más alto nivel de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, y esto simplemente se ha ido retuiteando, compartiendo como una cadena. Y genera confusión, ¿por qué? Porque precisamente una información que proviene del Ministerio del Interior, como el anuncio de la creación de un grupo especial como el GOREX, obviamente no tiene nada que ver con CERFOR, o con Salud, o con el Ministerio del Ambiente, entre otros. Entonces ahí hay todo un zafarrancho, vamos a decirlo así, respecto a cómo se están manejando las comunicaciones hacia la población propiamente, ¿no? Claro, uno de los casos en el que más mensajes llegaron fue en Salud, ¿no? Salud dice, hemos sacado a la calle no sé cuántos policías. La cuenta de Salud dice eso. Entonces los usuarios dicen que no entiendo, de Salud, ¿por qué no sacan citas?
¿Por qué no Medicina, ponen ¿dónde medicamentos? está la medicina? ¿Por qué no? ¿Por qué hago Y el cola? mensaje es, además de propagandístico sin efecto, es confuso, ¿no? Confuso, Entonces, sobre eso ha todo sido eso. una parte de hoy. Pero la otra parte de hoy ha estado a cargo del tema legislativo. Y es lo que ha pasado en el Congreso de la República y han aprobado, pues, en primera votación, esta iniciativa que puede ser un poco confusa y que de repente no les resulta tan claro por qué es tan negativa. Está tocando el timbre. Y que esa... Carlos, va llegando Carlos. Gracias, Carlos, gracias. Bueno, ¿qué pasa? Yo les cuento una parte de la propuesta legislativa. Una parte es, el Congreso tiene un debate con el Poder Judicial, una demanda competencial ante el TC. ¿Qué pasa? No tienen los votos. Entonces, como no les alcanzan los votos, porque la votación tiene que tener 5, entonces han dicho, fácil, cambiemos, que sean 4 votos los que necesitan. Listo, brillante. Listo, palmas. Sí, y eso en realidad va mucho más allá de lo que podría generar algún tipo de sorno sarcasmo, ¿no? Porque si es que estamos hablando de temas competenciales en los que el Congreso de la República quiere interferir en lo que pueda decidir finalmente el Poder Judicial, un poder del Estado que debería ser autónomo institucionalmente y constitucionalmente hablando, pues con esta decisión en primera instancia, en primera votación que ha tomado el Congreso de la República, significa que en realidad estamos desprotegidos. No solamente estamos hablando de funcionarios públicos, estamos hablando en general de cualquier persona que pueda eventualmente llegar al Poder Judicial para un recurso de amparo. Carlos Cornejo está con nosotros. Hola, qué gusto, ¿cómo va, Jorge? ¿Qué tal? Estamos aquí. Carlos, nosotros el día que decidimos hacer Perú de miércoles, no calculamos que justo los miércoles todo iba a pasar. Ya ha pasado, pero un poquito de todo. Y nos gustaría saber, de todas las cositas que han salpicado hoy, ¿cuál es la que más te preocupa o la que más te llamó la atención? Bueno, gracias por invitarme a Políticamente Insurrecto. Estoy muy contento de estar con ustedes. Aquí estamos en YouTube, aquí estamos en TikTok. Pues mira, cualquier cámara. 50 cámaras desplegadas. Todo un despliegue. Creo que lo que más me preocupa es lo ocurrido en el Congreso con el tema del cambio en el Código Procesal Constitucional. Y digamos, como anécdota, sigo sin entender el rol que cumple Fernando Pospiglioso y cómo se ha convertido en esta cosa hedionda que parece ser fuerza popular, que lo ha atrapado, lo ha cooptado, lo ha comprado y él se ha dejado comprar y cooptar, que se ha convertido, creo, en un mamarracho de la política peruana. Y lo digo además con una enorme tristeza porque fue mi profesor en la universidad. Y era un hombre además de vanguardia, progresista. Muy conocedor de estos lúcido, temas, ¿no? Además, así es, en el análisis, que se haya convertido en esto para mí. Y él denunció en los 90 todo lo que sucedía. Totalmente, es una contradicción en sí mismo. Yo recuerdo de practicante haberlo entrevistado un par de veces y en realidad era una de las pocas personas que hablaba de manera clara y directa. Sí, eso a mí me ha entristecido mucho en el tiempo. Y sobre esto, digamos, creo que es un paso más del Congreso de la República, con este sesgo conservador mafioso que intenta cooptar las instituciones del país. O sea, digamos, tiene ya al Tribunal Constitucional, pero además necesita cambiar su fórmula matemática de quórum para seguir cooptando y seguir controlando las instituciones. No, es una voracidad tremenda. No tienen... Y parece que no tuvieran dónde ser el pare. Yo leo muchas personas muy enteradas y por supuesto también muy bien intencionadas que dicen, estas leyes son inconstitucionales. Ok, ¿a quién le toca decir que son inconstitucionales? El Tribunal Constitucional es el único que puede y debe, ¿no? Y tenemos esperanza de que este Tribunal Constitucional va a declarar alguna de estas leyes inconstitucionales. Ninguna posibilidad. En tal caso, creo que inteligentemente dejarán pasar alguna, como para decir, ven, nosotros sí somos independientes. Pero el grueso, yo creo que no lo van a dejar. Y las menos trascendentales, digamos. Además, impacto, ¿no? Además, ¿no? Lo que han aprobado hoy día en primera votación es terrible, ¿no? Es gravísimo. Porque cualquier persona está desprotegida totalmente ante un recurso de amparo que pudiera presentar frente al Poder Judicial, porque de inmediato el Congreso diría, no, estás ya... Así es, afectando competencias. Eso mis fueros, son mis competencias. No, pero además creo que... Desprotegidos total. No sé si ustedes lo comentaron en Twitter, pero además ponen en tela de juicio tratados internacionales. Exacto, ese es un ángulo interesante y un abogado con el que normalmente también intercambiamos opiniones, porque como periodistas buscamos especialistas que nos ilustren algunas partes, y yo le consulté y le digo, discúlpame, esta parte en la que hablan y relativizan y dicen que los tratados internacionales siempre y cuando no colisionen
con la normativa, no es relativizar la vigencia. Me dice, exactamente eso es. Y es un paso en la línea, y bueno, oh sorpresa, del comunicado que sacó Fuerza Popular, diciendo que rechacemos el Pacto de San José en parte, Así que es. volvamos al fuero Pero eso, o sea, ni militar. siquiera es ignorancia. O sea, es una cuestión con No, no, alevosía. es que eso pensaba yo. Yo alguna vez le dije a Walter Albán que eso era una embestida de la derecha. Él sostiene que no, que es la embestida de mafias y de grupos de interés, pero bajo el argumento que planteas de que sea una cosa pensada, articulada entre la derecha y la élite de nuestro país. Estoy leyendo además un libro que se llama La Reconquista Autoritaria, que es interesantísimo, de un argentino, Goldstein, que sostiene que esta es una embestida de la derecha global que tiene a Vox, al Foro de Madrid y a la Fundación Disenso con unos tentáculos y unos brazos de control de la élite de la derecha de América Latina que se opone al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Ahora, ¿no? el caso particular peruano, y ahí interesante lo que comentabas, Carlos, que plantea Walter Albán, en nuestro caso en particular, hay otros actores que no encajan precisamente Así en es, ese perfil, así es, que así es. suman, ¿no? Sí, sí, Que claro. suman, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Claro, se puede hablar de una arremetida, digamos, de la derecha más radical, más extrema. Pero acá tienen unos socios insólitos, ¿no? Acá no lo hacen solamente por ellos mismos. Hay una ayuda evidente. O cómplice de otros sectores, ¿no? De la propia sector de la izquierda. Yo a veces en Twitter juego un poco con las palabras, ¿no? Colocándolas con H mudas, en fin, porque en realidad, nominalmente, ellos se autoproclaman de izquierda, pero en la práctica son cualquier cosa. Lo que tienes además es una derecha envalentonada y tienes a una izquierda debilitada y arrinconada. Entonces parece que la voz conservadora se va imponiendo en diferentes niveles. Y mi sensación es que tiene que haber una reacción progresista, y ya ni siquiera progresista, sino de la gente inteligente y los intelectuales más preparados de este país para decirle a este Congreso, oigan, paren un ratito la mano porque esto se nos va a descontrolar. Y creo que mañana hay una prueba de fuego en este paro que tengo la sensación que podría irse de las manos al gobierno porque las convocatorias son en varios niveles. Aunque no hay un punto, digamos, un hilo conductor. No hay un articulador, digamos, ¿no? Ni un núcleo que mande o comande, pero sí se siente gamarra, transportistas, bodegueros, mototaxistas. Justo hablamos de eso, ¿no? Sí, cuando ya pero vengo a traer otro tema. Habíamos mencionado el tema de el rol patético, inexistente y totalmente desubicado del Ministerio de Educación, que no ha levantado su voz. Bueno, en este instante, 8:48 de la noche, recién el Ministerio de Educación, el ADREL Lima, saca un comunicado diciendo que mañana las clases sean remotas. Okay. Recién. Bueno, se han mejorado respecto al anterior, digamos. La vez pasada lo hicieron para los niños. Cuando ya los niños están en No, pero igual, pero, o sea, yo hicieron la tarea. Hubiera sido mejor. Pero saber eso antes. yo sé que a este gobierno no le interesa la vida de las personas, ¿no? Pero las personas tienen vidas, tienen organizaciones. Los maestros y maestras también merecen un respeto para que puedan preparar sus clases virtuales como se debe. Así es. 8:48 de la noche recién, neciamente. ¿Por qué? Porque el gobierno está en estrategia que acá no pasa nada, ¿no? Eso es. Entonces la estrategia es acá no pasa nada. No, y ya hacen el clavo, pues, digamos, no es lo mismo una clase presencial que una clase virtual. Hay que prepararla, son dos dinámicas diferentes y los maestros yo no sé si tienen esa habilidad al día siguiente preparar 4 o 6 horas de clase, que es un copy y pega como lo que estoy haciendo en esta cadena el día de hoy. De pronto, ¿no? Total. Yo pensé que un error de un community manager que había hecho un... No, es imposible. No, es una cosa mucho más monstruosa, pero ¿no? torpe comunicacionalmente, es decir, que un ministerio o una institución hable de cosas que no le competen, es como... Pero en realidad eso indica además que no les importa, confuso, no les importa que tú, que Lía, que yo, que la gente que nos está viendo lo sepa o lo vea. No importa. No importa. Porque saben que pueden hacerlo. No importa. Y el espacio está ahí y lo hacen, simplemente. Ahora, yo puedo entender que un gobierno al que le plantean un paro tenga que reaccionar utilizando todos sus canales institucionales. Pero ya cuando han hecho esto y además han dicho que lo van a propalar todo por TV Perú, nuevamente el canal del Estado a disposición de un gobierno que está arrinconado y acorralado, ¿no? Y ojo que la función de la televisión pública, de la radio pública y para lo que existe, es para retratar la realidad.
Entonces, si en la realidad hay mercados cerrados, lo lógico es que digan hay mercados cerrados. Si en la realidad hay personas manifestándose, lo lógico sería que digan hay personas manifestándose, así como puede haber otra zona donde todo está tranquilo y también lo reportan. Pero que hay una orden diciendo no, solo se va a reportar que todo está tranquilo. Todos manden videos diciendo que está tranquilo. Y quería demostrar, bueno, leer el mensaje que salió en Salud, que ha sido uno de los que más llamó la atención, ¿no? Entonces, la cuenta de Salud a las 7 de la noche publica un mensaje que dice: la seguridad es prioridad. Desplegamos, en primera persona plural, más de 7.600 agentes policiales en el marco del estado de emergencia. O sea, Salud despliega... Sí, comunicacionalmente es muy top. ¿No? Es terrible eso, ¿no? Es inaudito. Sí. Y decíamos que era una cosa como de Gran Hermano, ¿no? Yo no recuerdo, tú, Carlos, yo no de repente recuerdo. somos contemporáneos, yo no recuerdo. Pero tú recuerdas incluso en los 90. No, yo no recuerdo. Que había pasado algo así. No recuerdo. Ni siquiera cuando tenía controlado medios de comunicación es verdad y el SIM funcionaba. Es verdad que el juego, en la medida en que no había redes sociales ni los WhatsApp, tenían sus periódicos o algún periodista por ahí en televisión que afinaba. Pero ahora la virulencia de esta comunicación es distinta. Y además sale el ministro del Interior a decirnos que ya han atrapado el 70%, o sea que el 72% de las extorsiones ha sido acabada en estado de emergencia. Es que, señor? No, pero además, ¿qué data, qué información, qué números, qué evidencias? Y claro, me preguntaba, ¿y por qué la gente y nosotros seguimos en un estado tan de espectador y no pasamos al rol de actores y tomamos la calle, ¿no es cierto? ¿Tú crees que hay cierta desesperanza ya, desgano, ya nos rendimos? Mira, Jorge, porque, o sea, uno utilizando la lógica, pues pasa esto, pasa esto, pero no vemos más. Mira, mi sensación va por dos lados. Por uno, el que nunca en la historia republicana habíamos tenido un control político por parte del Congreso de esta magnitud, y creo que a todos nos descuadra. No entendemos bien si mandan, no mandan, si tienen... Y cuando realmente tienen un poder y un poder omnímodo. Y lo segundo es que la gente dice, bueno, ¿para qué voy a salir a la calle? ¿A quién vamos a poner después? ¿Cuál va a ser el reemplazo de esto? ¿Cuál va a ser la continuidad de esto? Ya un arrastre también, digamos, de desencanto por lo que sucedió cuando Boluarte llegó a Palacio de Gobierno. Así es. Porque evidentemente los 50 compatriotas fallecidos, asesinados a balazos, y los presos, y los presos, y los intervenidos, y los terruqueados, en fin, ha hecho que definitivamente un sector importante de la población, sobre todo en regiones, en realidad ya... No es que no le importe, simplemente que dice, yo ya hice mi parte. ¿A cambio de qué voy a poner el pecho? Exactamente. ¿No es cierto? No, entonces entiendo la desazón. Todo eso. Ahora, es una tormenta perfecta. Pero siempre me sorprende en los jóvenes la apatía. Esa es una cosa que siempre me genera un... Es extraño, ¿no? El momento es extraño, ¿no? Y considerando que, bueno, ambos, que son una generación superior, fueron los jóvenes universitarios los que movieron muchísimo hacia el final del régimen fujimorista, los que movieron muchísimo la calle y empujaron, digamos, refrescando la protesta que ya venía cuajándose, ¿no? Entonces, eso que hubo en el 97 y en los últimos años del régimen, no lo estamos viendo ahora, ¿no? Salvo en el episodio de Merino, ¿no es cierto? Con el sacrificio de Inti y Braya, que fueron asesinados por la policía, como recordamos, y que conllevó además una serie de homenajes y de posteriores salidas, pero que ahí se diluyó rápidamente, ¿no? No hubo una sociedad vigilante ni activa, probablemente por ausencia de liderazgos también, que tiene mucho que ver. Pero siempre jóvenes a mí me sorprende la pasividad, Jorge, no sé... Ahora, lo que pasa es que yo entiendo que hay una tendencia, digamos, a una inclinación a este sector del espectro, ¿no? Del derecho o el conservador, digamos, ¿no? Hay miles de jóvenes que probablemente compartan varias ideas que ahora están dando vueltas, ¿no? Por ejemplo, esto de, ¿sabes qué? Mano dura con la delincuencia, que son, digamos, cuestiones... no sé si llamarlas superficiales, pero sí engañosas. De acuerdo. Porque obviamente nadie está de acuerdo con la delincuencia. O sea, obviamente todos queremos mano dura con la delincuencia. Pero justo no pensaba en eso, y sin respetar algunos parámetros, digamos, constitucionales y democráticos. ¿No? No hay que ser ni de derechas ni de izquierdas para oponerse a la delincuencia. Digamos, uno el sentido común es lo que debería El sentido común te enfrenta al delito, ¿no es cierto? Pero claro, vienen estos discursos terruqueadores, además, ¿no es cierto? Que
que vienen de esta lógica de la derecha de querer convertir a todo lo que se mueve, a todo lo progresista, a todo lo que tenga un discurso de cambio, a todo lo que exija derechos, como un discurso que subleva, que molesta, que no es conveniente, que no nos ayuda en el desarrollo, cuando yo creo que es todo lo contrario. Entonces sí puedo entender el sentir de los jóvenes, pero a mí me gustaría que tuvieran un sentido común de darse cuenta que hay un discurso, un sustrato subyacente que busca generar miedo. Claro. Esto de todos los venezolanos son delincuentes. ¿De dónde aquí eso? Primero tiene correlato con la realidad. Y luego yo me pregunto, y seguramente nos estarán escuchando muchas personas a esta hora, que levante la mano, ¿quién no tiene en su familia a un migrante? En la migración interna, pero también en la migración externa. Es decir, yo tengo un hermano que se fue años de ilegal a trabajar en Estados Unidos. Y ahí hizo su vida y sobrevivió, y hoy es un ciudadano. Los migratorios forman parte de nuestra historia, ¿no? Los chinos, los curíes. Entonces, llamar delincuentes a los migrantes me parece un despropósito mayor. Sí, señor. Tantos, ¿no? Y además hay en esa misma línea, una política ya bien marcada de salir y cazar gente, ¿no? Así es. Entonces salen y hacen estos controles de identidad, y lo que hacen es levantar literalmente, como en algún otro tipo se llama la leva, ¿no? A cualquiera que no tenga DNI, a cualquiera que de repente, en el caso de los migrantes, que de repente no tenga a la mano algún papel identificatorio, y los presentan como detenidos, sí, como si fueran personas que realmente tuvieran requisitoria por delito de gravedad. Incluso también en algunos comentarios ponían también muchos casos, que no es que sea un caso menor, pero no corresponde a delitos o a crímenes de ese tipo, personas con temas de juicios de alimentos, de tenencia. Yo creo que ahí para rellenar sus cifras. Hay un mecanismo, digamos, de manipular la realidad, ¿no? Claro, así tomas algo, parte de algo real, verdadero, pero le comienzas a colocar condimentos, ingredientes que empiezan a distorsionar todo. O sea, claro, tú dices, oye, pero sí hubo un operativo. Claro que hubo un operativo. Oye, pero sí capturaron a 100 personas. Claro, pero esas 100 personas, ¿cuántas realmente son? Claro, son realmente ranqueados delincuentes. Hoy fue otro caso de las redes de una institución estatal, que fue Policía y Ministerio del Interior. Policía saca un tuit diciendo, hemos dado un duro golpe al narcotráfico. Presentan 3 fusiles y unos implementos que usan en las cosas de maceración y tal. Por supuesto, ningún detenido, ¿no? Ningún ser humano es dueño o partícipe de ese delito, solo en las cosas. Al ratito, Ministerio del Interior saca duro golpe a Sendero Luminoso. No, pues, entonces, ¿en qué momento pasaron de ser narcotraficantes a senderistas? Y narcoterrorista, bueno, como se ha estado un poco poniendo los puntos sobre las sillas. Te das cuenta que hay un uso político propagandístico de las acciones que se hacen, y que no realmente representan un golpe a los flagelos que se viven en las diferentes zonas. Bueno, hay una disputa que es más de orden cultural respecto a la verdad. Y yo creo que hay sectores que se empeñan en mentir y en mentir y en mentir sin ningún desparpajo y sin ningún nivel de, ¿cómo decirlo?, de conciencia o de ética que les diga que lo que están haciendo, además, no solo es incorrecto, sino que además daña socialmente a un país como el nuestro, pero mienten y mienten con un descaro que a mí me preocupa que nadie le salga al frente en el mismo nivel como para desarmar el discurso, ¿no? Y ahí hay una cuestión que en realidad compromete a nosotros como periodistas, por ejemplo, ¿no? Por lo menos los que ahora ejercen el periodismo en el oficio, en la calle, en las entrevistas del día a día, en la cobertura, por ejemplo, del Congreso. Hay mucho de eso, ¿no? El simplemente ir como, traslado una pregunta, una respuesta de tal a cual personaje, y ahí murió el payaso. O sea, no hay nada, no hay cuestionamiento. Pero Jorge, en esta lógica de las arremetidas de la derecha y de los sectores conservadores, también se ha deslegitimado el rol de la prensa. Sí, claro. Porque hay que destruirla, porque no nos es útil, porque nos cuestiona, porque fiscaliza, porque somos terroristas. Entonces te das cuenta cómo también desde esa perspectiva intentan golpear la institución periodística, y funciona, porque la gente cada vez cree menos, cada vez sigue las noticias, le importa menos, se desafecta de la información, ¿no es cierto? Claro, el objetivo no es solamente que las personas crean en la mentira que lanzan. El objetivo es que las personas no crean en nada. Exactamente. Ese es el objetivo. El objetivo es tirar tantas cosas. Y mira, hay casos tan graves como un ejemplo que pongo. Hay un terrible huracán acercándose a las costas de la Florida, en Estados Unidos, y hay un grupo de personas
que ha movido la narrativa de que esto es un invento. Porque como el cambio climático no existe, los huracanes tampoco no existen. Y la tierra es plana. Pero lo terrible es que hay personas que no están queriendo evacuar porque piensan que todo esto es una conspiración y no quieren evacuar. Entonces tú vas generando una desconfianza de la realidad y entonces todas las voces entran en esta duda, ¿no? Entonces ya nadie se sabe quién es el que dice la verdad, entonces no creo en nadie. Sí. Listo. Pero es un poco eso, ¿no? Esa labor de máquina, de tomas algo de la realidad. Es una trituradora, Jorge, así es. Y la trastocas, y en realidad finalmente no sé si es verdad o mentira. Porque a lo que te digo, por lo menos, es a la confusión. Y la confusión, la duda te atenaza. Exactamente. Ya no sabes, ya no das un paso, te contiene. Es un virus, porque incluso eso, ante la duda, tú probablemente vayas a la cadena de tu familia, tus amigos, WhatsApp, oye, ha pasado esto por si acaso, tengan cuidado. No sé muy bien, pero puede pasar algo, no tengan cuidado. Claro, no sé si se acuerdan, en tiempos de pandemia hubo una volada de que iban en tiempos de Castillo ya había pasado la pandemia, que iban a haber unas marchas, que empezaron a acercar los centros comerciales con cartones. Yo estaba en metro haciendo compras y por el altoparlante empezaron a decir: vamos a tener que cerrar temprano porque todo indica que va a haber no sé qué. Las personas en crisis, todos agarrando papel higiénico, obviamente, ¿no? Papel higiénico por todos lados, ¿no? Latas, y una desesperación y un pánico. Y algunas personas, como tú dices, Jorge, te dicen, bueno, yo no sé si creerlo, pero por si acaso. Claro. Por si acaso voy a comprar papel higiénico, por si acaso voy a llenar bien la cena. Terminaron con esa intención, pues, ¿no? Eso. Ahora, ¿tú cómo ves, Carlos, este tema? Yo, particularmente, claro, puede sonar muy gracioso, muy jocoso, han habido muchas burlas respecto a este término que ha acuñado Dina Boluarte en el discurso ayer del combate de Angamos, precisamente, ¿no? Conmemorando una gesta de nuestro héroe máximo, Miguel Grau, ¿no? Incluso en ese contexto, cómo se da este trabajo para generar una narrativa ahora que tiene que ver con el ataque a los periodistas, a la prensa, al periodismo de investigación, con esta cintillo de terroristas o terrorismo de imagen, ¿no? ¿Tú consideras que esto ha sido un exabrupto, un desliz, una equivocación? ¿Es algo más bien estructurado, pensado? ¿Hay una estrategia detrás que puede traer de repente más adelante algo? De repente, por ahí se le ocurre al Ejecutivo mañana presentar un proyecto de ley señalando que hay que incrementar las penas para delitos de difamación. Si es que caen en el terrorismo de imagen o la manipulación de algún tipo de información. ¿Cómo lo ves? Te contesto en un minuto, Jorge, pero no quiero que se me pase y a riesgo de ser repetitivo y pesado, no quiero que dejemos de mirar que hay una estrategia global de la derecha y de los ultraconservadores por golpear a América Latina, y esto viene desde Europa, principalmente de Vox, pero también de Polonia y de Hungría. Hoy, en el Parlamento Europeo estuvo Orbán, el presidente turco, y la oposición, cuando terminó su discurso, empezó a cantar Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, ¿no? Este himno partisano de libertad, como para decirle, usted es un xenófobo y un sinvergüenza, ¿no? ¿Por qué explico esto? Porque trasladado a nuestro país es la misma lógica a la que viene tu pregunta. Ahora hay que crear esto que se llama terrorismo de imagen. Y yo pensé que era un exabrupto de la presidenta, pero cuando hoy el premier lo ha vuelto a mencionar en conferencia de prensa, ya no es, Jorge, un exabrupto, ¿no es cierto? Eso a mí me parece que no, es un intento de criminalizar la libertad de expresión, y eso es gravísimo. Es verdad que es torpe en sí mismo también, porque ¿qué van a hacer? ¿Van a meternos a todos los que opinemos en Twitter en la cárcel? ¿Cómo vamos a funcionar a nivel de los acuerdos internacionales de libertad de expresión? Es decir, es torpe en sí mismo. También la Convención Americana de Derechos Humanos que protege a periodistas, pero nace sin duda como un intento de bloquear a la prensa. Que es un cinismo, ¿no? Y de una crueldad tal, porque estamos hablando del terrorismo, de una época terrible, sangrienta, dolorosa para nuestro país. Absolutamente. Con víctimas civiles, víctimas de las Fuerzas Armadas. Es una falta de respeto, diluyen, ¿no? Una palabra como esa en cualquier cosa. La banalizan. La deja sin contenido, ¿no? Eso es terrible porque ahora cualquiera le dices, oye, terrorista, oye, por aquí. Y le quitas y vacías de significado el verdadero término,
y le quitas pues todo lo terrible que conlleva la palabra. Entonces, por un lado lo banalizas y por otro lado estigmatizas de una manera también terrible a todas las personas, que es lo que se hizo en las protestas al inicio de este régimen, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, también muchas personas se desmovilizaron por eso, porque cualquiera que se movilizaba era un terrorista. Entonces yo no quiero que a mí me miren así, cómo me van a mirar en mi barrio, si yo de repente salgo en ese video en la televisión marchando allí, ¿qué van a decir? Capacidad de opinión, claro, la limita, exactamente, esa es la palabra, limita pero ya además, tu intención de opinar o contigo, expresarte finalmente. Y tienes un cuerpo policial que, claro, cuando el GEIN trabajó de una forma tan inteligente, con seguimiento, ¿no es cierto?, buscando evidencias y pruebas, es lo que se debería hacer en la lucha contra la delincuencia, pienso yo. Creo que los que son hoy día oficiales y mandan en la policía se han quedado solo con el nombre terrorismo y lo han hecho suyo como una bandera. O sea, que el jefe de la DIRCOTE esté en ese plan llamándole a todo terrorista, o el jefe del Estado Mayor en lo mismo, todo es terrorista. O es un bobo que no entiende la realidad, ¿no? O de pronto, o es una estrategia de llamarle a todo terrorismo, porque si no, no entiendo cómo se han adueñado del término y lo han convertido en eso. Y no entiendo además por qué la izquierda no responde y le dice: terrorismo es el capitalismo global, terrorismo es que no haya vivienda, terrorismo es que hay hambre. O sea, hay capacidad de desnudar en la dialéctica esa acusación. Pero lo progresista está muerto, está caído. Lo que pasa es que el Perú no está en este momento preparado para discusiones de ese nivel. O sea, acá solamente vale o el insulto o la diatriba, utilizando las palabras que utilizó el presidente del Congreso a referirse a las declaraciones de la señora Marilena Ledesma sobre cómo está actuando el Congreso de la República, ¿no? O sea, no hay un nivel que permita ese tipo de discusiones ideológicas que son saludables. Porque, o sea, podemos estar de un u otro lado del espectro, pero ahí está, digamos, cómo convergen las ideas, cómo convergen los argumentos y cómo defendemos las posiciones sin llegar a este nivel que hemos llegado, ¿no? A interruquearlo todo, en fin. Es lo mismo por renunciar a nuestra propia capacidad de querer analizar o decir las cosas como deben ser. Que es lo mismo de llamarle caviar a todo el mundo también, ¿no es cierto? O sea, que es una etiqueta también para quitarle peso a alguien, ¿no? Exactamente. Entonces para sacarte del tablero, ¿no? Entonces justo también conversábamos sobre, además, cualquier cosa te puede convertir en caviar, ¿no? Si tú eres feminista, caviar, evidentemente. Si eres artista, casi todo, caviar, ¿no? Si crees en los derechos humanos, caviar. Si pides buenas condiciones laborales, derechos laborales, caviar ya casi filoterrorista, ¿no? Claro. Y han puesto a ese nivel, y claro, no sé, por ahí he visto varias veces en Twitter, sobre todo algunos personajes que paran dando vueltas en esta red, hablando de lo peor que le ha pasado al Perú es el terrorismo y la caviarada. Se ponen al mismo nivel, sí, claro. Incomprensible, inaudito, insólito. Insólito, ¿no? Este tipo de cosas, de narrativas, de discursos. Y quería mencionar también un tema que no es menor y que tiene que ver justo en la misma línea, ¿no? Que es la línea de la censura, la línea de quitar espacios. ¿Qué es lo que pasó en el Gran Teatro Nacional? No ha habido absoluta respuesta ni del Gran Teatro Nacional ni del Ministerio de Cultura de qué pasó con el concierto que estaba previsto, en el cual iba a tocar el dúo Arguedas, los hermanos Humala, Walter y Julio Humala, y que no nos dejaron ingresar, según el comunicado que ellos han puesto. Y esa es la única información que tenemos porque el Ministerio de Cultura no se ha dignado ni siquiera a decir qué ocurrió. Es que no les importa. No, en el Ministerio de Cultura habla el señor vigilante de la reja, que es la autoridad para no dejar entrar a dos cantantes, ¿no es cierto? A dos guitarristas. Hace 2 semanas, en Exitosa, en el programa que me toca conducir los sábados, entrevistamos al dúo Arguedas. Ellos habían ido a promocionar el concierto. Este concierto. Y estaban además entusiasmados con la posibilidad de tocar junto a Manuel Chaprado, Diosdado Gaitán. Claro. Oye, cuando me entero de esto, no lo podía creer. Y la única explicación que hay es que probablemente Walter Humala es un hombre que tiene unas opiniones y unos puntos de vista que pueden ser radicales. Pero eso no es razón alguna, porque en el Perú pensar no es un delito, aunque lo que pienses no me gusta, sea horrible, contenga lo que contenga. En el Perú pensar no es un delito. Y esto ha sido censurado a 2 personas, fundamentalmente a Walter, por pensar de una manera diferente. Es un hombre de izquierda radical, es un hombre de ideas fuertes,
Y esto es razón para que el Ministerio de Cultura diga, ustedes no tocan, ¿con qué derecho? El Ministerio de Cultura, además del Teatro Nacional, que es de todos, no es propiedad del Y las Ministerio de personas que Cultura. estaban allí, claro, no era un meeting, era una presentación Además, artística y además las personas habían pagado su entrada por para ver la cartelera completa. Así es. ¿No? Esto no es que, no sé, ellos se iban a presentar y nadie compró. Compraron las entradas para verlos y se escucha en el video cómo las personas reclaman la presencia de los artistas por los cuales habían ido a pagar su entrada. Una cosa, yo creo que los artistas no debieron cantar. Ojo, sí, debería haber. Creo que Manuel Chaprado, que es un hombre coherente con sus ideas, no debió cantar, y Diosdado no debió cantar tampoco, pero claro, entiendo que había un contrato firmado y el no presentarse iba a significar un lío entre judicial de dinero, y probablemente por eso entraron pero eso es terrible, ¿no? Porque una decisión que probablemente haya venido de las más altas esferas del ministerio, el propio teatro, o sea, impacta directamente con los artistas. Absolutamente. Y ellos se ven con la soga del cuello. Porque mañana no hagas una canción porque no le gusta al ministro de Cultura o al Ministerio de Cultura. Cumples un contrato si es que te sumas en solidaridad con la persona censurada. ¿No es cierto? O sea, te enjuician, tienes que pagar. No, yo los hubiese hecho pasar como público y los hubiese subido al escenario por la puerta de atrás y los hubiese hecho cantar y desafiar a un Ministerio de Cultura que impone una censura. Por eso es que también me sorprendió un poquito que el concierto se desarrollara con esa normalidad. Y luego siempre me sorprende la gente en el sentido de protestaron inicialmente, se escuchaba a Tina Asesina y luego se quedaron disfrutando del concierto. No hay una incoherencia allí, o sea, no te paras y te vas, no protestas, no dejas que el concierto empiece hasta que no esté el dúo que tú has querido. O sea, no hay una respuesta ciudadana al atropello en general. Claro, y quizás por eso no hay una respuesta del Ministerio de Cultura. Entonces simplemente no les interesamos porque como, bueno, ya se quejaron un ratito y ahí quedó. Y esto, más allá, como bien dice Carlos, primero, si te gustaba o no te gustaba la presentación, si fuiste o no fuiste, los que no fuimos, los que sí estuvieron, o de si te agradan o no las ideas que pueden tener ellos en otros espacios, seguramente políticos. Pero este era un espectáculo cultural y musical, artístico, que no tenía ningún motivo de ser censurado. Pero aún si fuera político, Lía, aún si fuese político, no tenían por qué haberlo censurado. Ha pasado con lo de este concierto, este evento que se iba a desarrollar en el centro de Lima. Sí, señor. Sí, lo mismo con Porqui. Así es. Pero ya al dúo Arguedas y a Humala en particular, a Walter Humala lo habían censurado también cuando quiso tocar en el tema del 2023. También hubo censura a sus presentaciones. Y de hecho no son solamente los únicos artistas que han sido censurados, ¿no? O perseguidos. Hemos hablado hace unos días, la semana pasada, con Lola Estrada, una artista plástica que se ha vuelto protagonista por una situación que le involucra ya judicialmente, penalmente. Está siendo procesada por haber hecho una performance. O sea, es la primera vez en el Perú que se llega a juicio por un caso de, no sé cuál es la palabra exacta, de maltrato de los símbolos patrios. Vulneración de los símbolos patrios. ¿Qué hizo ella? Estaba vestida, personificada de Pina Balearte, ¿no? Estaba ella personificada de personaje ficticio Pina Balearte, y en su performance, ella, siendo Pina, que es una persona que desprecia al pueblo y a los que protestan, se para encima de la bandera del Perú porque ella pues está por encima, ¿no? del Perú y desprecia. Es una performance. Es una performance. Pues, no es un acto político. Entonces, esta performance en la cual Lola Estrada hace eso, ya está en juicio oral. Ella está enfrentando un juicio por esta situación y es la primera vez en este país que eso ocurre. Y por supuesto el Ministerio de Defensa está apuntando a que esto pueda llegar a tener una sanción. Pasó también con esta festividad en la que se utilizan estos muñecos construidos con cañas, la descarada, ¿no? Igual también pasó lo mismo. Pasó con dos señoras que tenían una cometa que decía algo en contra de Dina y la policía terminó ocupándose más de la cometa que de las cosas importantes. Cuando han habido protestas y te arranchan una bandera, en fin, o sea, ¿cuándo se ha visto eso? Son expresiones de un Estado que transita hacia un autoritarismo cada vez mayor, que guarda las formas constitucionales y democráticas, pero que nos va demostrando cada vez más una estirpe autoritaria. Sí. Que además creo que se arrinconan en el miedo, tienen miedo y con el miedo responden así. Mañana hay 14.000 policías resguardando la ciudad porque tienen miedo que esto se desborde y el miedo genera estas cosas.
pero al no haber respuesta ni política, ni respuesta social, ni respuesta ciudadana, hacen y controlan. Entonces, claro, ahí estamos en la encrucijada, ¿no es cierto? Eso, que me quedo con eso. ¿Cómo hacemos? No quiero reiterarme, no quiero de repente es muy repetitivo. ¿Cómo hacemos para que se articule alguna respuesta? Porque, de nuevo, voy al punto de que leo muchas personas muy capas, ¿no? Sí. En temas constitucionales o muy capas en temas electorales que dicen, bueno, el próximo Congreso va a tener que deshacer todo esto. Y yo siento que nos estamos creando un cuento y creyéndonos un cuento que no va a ocurrir porque han modificado las cosas de tal manera que se están asegurando una continuidad bastante probable en las reglas del juego de las elecciones que se nos vienen. Entonces, y por otro lado no es tan sencillo. Hay muchas cosas que son reformas constitucionales que no son tan fáciles de deshacer. Entonces yo no sé si eso también está claro, ¿no? Tendrías que tener un gobierno, primer escenario, un gobierno que gana elecciones en primera vuelta y tiene mayoría absoluta en el Congreso para desarmar al monstruito. Segundo escenario, que tengas dos opciones políticas que puedan generar una alianza de gobierno, un frente amplio que les permita hacer modificaciones constitucionales de fondo y ser mayoría en el Congreso. Si vamos a repetir la votación, que es lo más probable con tantos partidos, es que vamos a volver a tener mini partidos que creo que van a aprovechar este escenario conveniente. No hay confianza, no hay un Congreso que no tiene la necesidad del voto de confianza, las leyes constitucionales que han cambiado, no hay contrapeso de poder, ahora con lo competencial ya ellos tienen la última palabra y nadie les puede decir nada. Entonces el gobierno que entra se va a sentir cómodo también gobernando en ese marco de cosas donde lo hacen tan poderoso. Y sobre todo poderoso en el legislativo, ¿no? Entonces es muy difícil imaginarnos que las elecciones cambien este escenario tan complicado. Ahora, digamos que ese es un poco el quid del asunto, ¿no? Ya no probablemente importe mucho, por decirlo de alguna manera, llegar a Palacio de Gobierno, porque ahora todas las cosas en realidad se hacen desde el Congreso, más ahora en las próximas elecciones que tengamos que elegir 2 cámaras, ¿no? De senadores y diputados. Va a ser mucho más difícil, como dices tú, Lía, que se pueda revertir esta situación. Ahora, Jorge, pero la otra opción es tener, perdón, Lía, de pronto tener un Senado sólido, o sea, un Senado que tenga la capacidad de enmendarle la plana al Congreso, al Congreso que se viene. Claro, pero tampoco, que va a venir, además es de senadores del mismo partido, de los mismos. Sí, no, y vamos a tener un presidente enanito, ¿no? Porque con 34 opciones, los 2 que pasen a segunda vuelta pueden pasar tranquilamente con 10 y 12%, ¿no? Entonces va a ser una pelea de enanitos en la cual, de nuevo, bueno, a ver cuál es el menos peor de los enanitos. Entonces lo que tenemos que hacer... Y dónde nos aglomeramos, ¿no? ¿Detrás de cuál opción? Es ir por una apuesta política, yo diría, que tenga solamente como eje central, mira, no pido mucho, honestidad. Y creo que allí... Si tú quieres ir a misa de 1 y yo al otro a misa de 12, bueno. Pero, mira, que todo lo demás quede de lado y 3 o 4 puntos de acuerdo y todos a votar, digamos, por un partido que nos proponga algo así, porque de lo contrario vamos a tener una atomización espantosa, ¿no? Pero eso, o sea, con las reglas que se han establecido ahora, eso es improbable, me parece, ¿eh? Porque ya se ha cerrado el cerco de tal forma que lo más probable es que solamente queden algunos partidos de los que están acá y que puedan tener de alguna manera mayor número en lo que se refiere a bancadas, ¿no? Digamos, los movimientos regionales ya han sido, digamos, sacados de los juegos. De alguna manera los obligan a que se alíen a los partidos nacionales, que finalmente van a terminar siendo la misma cosa. O sea, estamos fregados. Pero a ver, sin hacer campaña por ninguno, el partido de López Chao. ¿Qué pasa si este hombre que mostró tener una calidad humana cuando ocurrieron ¿te acuerdas? Las marchas del 2023, que abrió la UNI y permitió el ingreso de manifestantes y de estudiantes para que no pernotaran en la calle? ¿Qué pasa si este hombre comienza a aglutinar espacios interesantes y comienza a levantar entre tanto enano? Pienso en él, o de pronto otro grupo que hace lo mismo y crece. El asunto ¿habrá es que capacidad de unir grupos? Porque esa es también otra gran incógnita, ¿no? ¿Quién va a ceder
la cabeza de grupo, digamos, ¿no? Porque alguien tiene que ser el... Pero el sistema electoral... Para hacer lo que están haciendo ahora, o sea, ¿me entiendes? Leyes pro crimen organizado. Sí, claro. Ahora, lo que tú hablas sobre personajes... Sí, pero yo iba a decir esto. El sistema electoral, cuando propone alianzas, te obliga a tener el 1% más del padrón. Por lo tanto, complejiza más la posibilidad, no favorece, no estimula la posibilidad de alianzas entre los partidos pequeños. Ahora, si surgen personajes, como tú señalas, el señor López Chao, yo personalmente pienso que, o sea, o se lo bajan, si es que empieza a aglutinar intereses, se lo van a bajar de alguna manera, una trituradora, como normalmente se hace, o dos, ya de llegar a la presidencia, retornamos a lo que estamos hablando. O sea, no va a poder tener capacidad de manejo ni de maniobra, porque va a tener un Senado y una Cámara de Diputados que probablemente sea más de lo mismo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, para mí el escenario es complicadísimo. Yo de verdad no veo mucha... Yo creo que nos corresponde apostar por uno o por dos, a más no poder. Yo sería de la idea que fuese de estirpe progresista para aglutinar fuerzas sociales y convocar a un vasto sector de la población a ganar en primera vuelta, o si no, por lo menos pasar el 20% en primera vuelta para ir a una segunda fortalecido. Sí. Ese sería, creo, y no pelearnos entre tanto pitufo, sino apostar por uno o dos y ahí meter toda la... Y vamos a ver también cuál es el sentir en regiones, ¿no? También, hacia dónde ese voto se siente identificado y se encuentra. Yo no quería ir cerrando esta conversa súper chévere con Carlos sin decir que me da un montón de gusto escuchar tu voz, Carlos, tiempo que no estás en pantalla, en la radio y la televisión. Hemos tenido el gusto de estar ahí en Radio Nacional bueno, ambos han estado en los tres hemos estado los ex-men. Y nada, y decir que hagamos cosas, que busquemos llevar la información a la gente, opinión también, claro. Porque como decía Carlos, también está bueno opinar, todos tenemos opiniones y todas deben ser también escuchadas y respetadas en sus diversidades. Así que en Políticamente Insurrectos vamos a seguir apostando por generar información, generar debate y, por supuesto, ya vendrán cositas, novedades. Vendrán cositas. Oye, me encanta el set, hay una cámara sobre el diccionario, me parece maravilloso. La tecnología de punta. Exactamente. Sí, y quería cerrar también con esa reflexión. Pero antes de que, ya que Carlos hizo la mención, por favor, nuestra compañera, la gran Celia, si podría dar su cámara digital que tenemos hacia nuestro trípode de última generación. En los controles, Cintia, por favor, saluda. Ahí en TikTok la van a ver a Cintia. Está en los controles. Ahí, por supuesto, el gran Jorge Basadre nos está dando su apoyo en este momento de crisis al país. Y con un montón de cariño y un montón de ganas, querer hacer cosas, querer conectarnos con la gente, leerlos. Por ahí preguntaron si vamos a estar mañana en calle. Jorge va a estar en calle y yo voy a estar con los niños en clases virtuales en la casa. Así que Jorge va a estar en calle y yo voy a estar acá en el set transmitiendo y haciendo la cobertura. Impresionante. Y pedirles encarecidamente, sobre todo en TikTok, que yo sé que a veces no enganchan tanto con estos temas, que se den cuenta que esto afecta a la vida cotidiana. Yo sé que a veces el TC, la JNJ, suenan como muy lejos, ¿no? Claro. Pero de verdad nos afecta, de verdad nos cambia nuestra vida. Piensen, los que están renegando por el paro, piensen que efectivamente la vida cotidiana se trastoca cuando la política y la democracia no cumplen sus roles. Entonces, toda esta cadena siempre va a terminar chocando con nuestras vidas cotidianas. Entonces, de lo cotidiano a lo más profundo hay que involucrarnos y estar ahí al pendiente. Muy bien, listo. Carlos Cornejo, muchísimas gracias. Gracias, estoy feliz de estar con ustedes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Aplausos.